Cuando me casé con Lauren, no la tomé simplemente como esposa, sino que asumí el papel de padre. No por sangre, sino por elección. Jake tenía solo 3 meses cuando lo tuve en mis brazos por primera vez. Sus pequeños dedos rodeaban los míos. Su suave aliento contra mi pecho mientras dormía. Lauren estaba agotada. Una madre soltera abandonada por un hombre que había jurado amarla, pero que se fue cuando la responsabilidad llamó a su puerta. No lo dudé. Me involucré, no solo como proveedor de Lauren, sino como el hombre que criaría a su hijo. Y lo hice. En cada etapa de la vida. Cada rodilla raspada. Cada noche febril. Yo estaba allí. Sus primeros pasos fueron hacia mí. Su primera palabra fue dada. Y desde ese momento, eso fue lo que yo fui. Su padre. Nunca fue una cuestión de obligación. Quería a Jake como si fuera mi propia sangre. Nunca pensé que él fuera menos que mi hijo. Lauren me sonreía, me pasaba los dedos por el pelo después de acostar a Jake y me susurraba, eres el único padre que necesitará. Y yo le creía. Construí mi vida en torno a esa creencia. Trabajé incansablemente para mantener a nuestra familia y asegurarme de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Me enorgullecía ser el hombre con el que Jake podía contar. Cuando tuvo la edad suficiente para ir a la escuela, fui yo quien lo acompañó hasta la puerta principal, sosteniéndole la mano mientras él agarraba nerviosamente su mochila. Cuando tenía pesadillas, se metía en la cama entre Lauren y yo, su pequeño cuerpo presionando contra el mío mientras yo le susurraba, estoy aquí, amigo. Siempre estaré aquí. A medida que crecía, le enseñé a andar en bicicleta, a lanzar la pelota de fútbol, a ser un hombre. Estuve presente en todos los eventos escolares, en todos los partidos, en todos los momentos padre-hijo que marcaron su infancia. Y cuando llegó la adolescencia, cuando estallaban las discusiones y se cerraban las puertas, seguí amándolo. Incluso cuando me gritó, no eres mi verdadero padre. En un momento de ira, le quité importancia, sabiendo en el fondo que no lo decía en serio. Porque al final del día, cuando necesitaba un consejo, cuando necesitaba orientación, siempre acudía a mí. Durante 18 años fui su padre. Lo vi convertirse en un hombre, preparándose para su futuro, para la universidad, para la vida. Y me sentí orgulloso. Pensé que lo había hecho todo bien. Debería haberlo sabido. Hubo un tiempo en el que creí que el amor era suficiente. Que si amaba profundamente, completamente, sin vacilar, sería correspondido. Nunca dudé de Lauren. No cuando me dijo que me amaba. No cuando me aseguró que yo era el padre de Jake en todos los aspectos importantes. Ella solía mirarme con admiración. Esa misma mirada tierna que tenía cuando me veía jugar con Jake. Cuando me vio cargarlo sobre mis hombros en el parque. Cuando me quedé despierto toda la noche meciéndolo mientras tenía fiebre. Eres un buen hombre, decía, apoyando la cabeza en mi pecho. El mejor padre que Jake podría tener. Y dejé que esas palabras construyeran todos mis cimientos. Trabajé duro para darles una buena vida. Nunca dejé de pagar la hipoteca. Nunca les permití pasar un día de apuros. Todos los fines de semana, lavaba el auto de Lauren antes de que se despertara y llenaba el tanque para que nunca tuviera que preocuparse. Yo era la primera en levantarme y la última en dormir, y me aseguraba de que todo funcionara sin problemas en nuestra casa. Los cumpleaños siempre eran geniales. Me aseguraba de que Jake tuviera las mejores celebraciones. El tipo de fiestas que nunca hice cuando era niño. Quería que se sintiera querido de todas las maneras posibles. Cuando tenía 8 años, le organicé una fiesta de piratas en el patio trasero, construí un pequeño barco de madera e incluso me disfracé de Capitán Garfio. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio. Papá, esto es genial. Papá, no padrastro, ni ningún hombre con el que se casó su madre. Papá. Esa palabra significaba todo para mí. Tenía peso, responsabilidad, una promesa tácita. Pensé que esa promesa era inquebrantable. Pero las promesas no significan nada si son unilaterales. No noté las grietas que se formaban debajo de mí. Quizás no quería hacerlo. Quizás ignoraba los detalles pequeños.
La forma en que Lauren se detenía antes de llamarme el padre de Jake frente a otras personas, la forma en que nunca corregía a nadie cuando le preguntaban si su verdadero padre todavía estaba en escena. Hubo un momento, hace años, que debería haber sido mi llamada de atención. Jake tenía unos 12 años. Estábamos en una reunión familiar, sentados en el patio trasero, rodeados de tíos, tías y primos. Alguien le había preguntado a Jake quién era su verdadero padre y él dudó. Recuerdo el dolor, la forma en que se me encogió el estómago cuando se encogió de hombros y dijo, bueno, mi verdadero padre se fue cuando yo era un bebé. Y luego me miró, como si buscara las palabras adecuadas. Pero, bueno, supongo que Lauren se rió torpemente, interrumpiéndolo. Por supuesto que es él, dijo, señalándome. Es el único padre que Jake ha conocido. Pero en ese momento me di cuenta de algo. Lauren tenía que decírselo. No era algo instintivo que él dijera por su cuenta. Ignoré la duda que susurraba en el fondo de mi mente. Me dije a mí mismo que no importaba. Mientras siguiera siendo un buen padre, mientras siguiera dando todo de mí, Jake siempre me vería como su padre. Ese amor sería suficiente. Pasaron los años y yo me aferré a esa creencia. Incluso cuando la rebeldía adolescente me golpeó, cuando Jake comenzó a alejarse, me recordé a mí misma que era solo una etapa. Cuando cumplió 16 años y empezó a cuestionarse cosas, a preguntar por su padre biológico, no me inmuté. Respondí a sus preguntas, le dije la verdad. Que Lucas se había ido, que nunca había intentado acercarse a mí, que un padre es el hombre que te cría, no el que dona su ADN. Lauren siempre me tranquilizaba, a él no le importa ese hombre. Tú eres su padre. Él te ama. Y yo le creí. Incluso cuando Jake se distanció, cuando empezó a pasar más tiempo con sus amigos, cuando dejó de llamarme papá tan seguido, me dije a mí misma que era solo él creciendo. Que siempre volvería. Que el amor era suficiente. Que todo lo que había construido significaba algo. Debería haberlo pensado mejor. Se suponía que el cumpleaños número 18 de Jake sería perfecto. Había planeado todo hasta el último detalle. Su pastel favorito de la panadería del otro lado de la ciudad. El que tenía un espeso ganache de chocolate y una capa de caramelo. El patio trasero estaba decorado, la parrilla estaba preparada para hacer una barbacoa y un coche nuevo estaba en la entrada, escondido bajo una cubierta plateada, esperándolo. Había trabajado durante años para asegurarme de que este día fuera especial. Quería celebrar al niño que había criado hasta convertirlo en un hombre, al que había amado como si fuera mi hijo desde que era un bebé. Lauren parecía normal esa mañana, sorbiendo su café en la mesa de la cocina mientras revisaba su teléfono. Nada en su expresión indicaba lo que estaba a punto de suceder. Debería haberme dado cuenta de que algo no iba bien cuando me dijo que no me pasara con el discurso de cumpleaños esta noche. Me reí entre dientes y le quité importancia. Vamos, es su 18º cumpleaños. Me pongo sentimental por unos minutos, ¿no? Ella me sonrió, pero había algo en esa sonrisa. ¿Tensa? ¿Forzada? Lo ignoré. No hice caso a nada. Esa noche, el patio trasero estaba lleno de amigos y familiares, con música suave de fondo mientras todos reían y comían. Jake estaba rodeado de sus amigos, sonriendo de oreja a oreja, absorbiendo la atención. Parecía feliz. Me quedé de pie junto a la parrilla, dándole la vuelta a las hamburguesas, pensando en lo orgullosa que estaba de él. Entonces, la voz de Lauren se abrió paso entre el ruido. Su verdadero padre ha vuelto. Me di la vuelta y la espátula casi se me resbaló de los dedos. ¿Qué? Ella sonrió, bebiendo su vino como si no acabara de soltarme una bomba. Lucas. Se acercó. Jake quiere conocerlo. Sentí una opresión en el pecho. Miré a Jake, esperando que pareciera culpable, que al menos mostrara alguna vacilación. No lo hizo. Ni siquiera me miraba. El peso de sus palabras se hundió en mis huesos. Su verdadero padre. No es el padre biológico. No es Lucas. Es su verdadero padre. La fiesta continuó a nuestro alrededor, las risas y las conversaciones llenaron el aire como si nada hubiera cambiado. Pero mi mundo se había desmoronado. Lauren se acercó más, su voz era casual, demasiado casual.
Ya no eres necesaria. La miré fijamente, esperando algún tipo de final, alguna indicación de que se trataba de una broma. Pero sus ojos eran claros, firmes. Ya no eres necesario. Así de fácil. 18 años de paternidad borrados con una sola frase. Sentí que la ira hervía en mis venas, pero no lo dejé traslucir. No aquí. Ahora no. Volví a mirar a Jake. Estaba riendo con sus amigos, como si esta revelación no le afectara en absoluto. Y quizás no fue así. Tal vez, para él, yo solo era un sustituto, un elemento que calentaba el asiento hasta que el verdadero padre volviera a aparecer en escena. Pero no exploté, no grité, no volteé la mesa ni exigí una explicación. Me limité a sonreír. Porque mientras ellos tenían sus planes, yo tenía los míos. Había pasado los últimos 18 años dándoles todo. Amor, seguridad, estabilidad. Me había asegurado de que tuvieran un hogar, un futuro, una vida llena de comodidades. Lauren pensó que podía deshacerse de mí como si fuera un abrigo viejo que ya no le quedaba. Jake pensó que podría borrarme en el momento en que Lucas decidió que estaba listo para ser padre. No tenía ni idea de con quién estaban tratando. Respiré lentamente, calmando mi ritmo cardíaco. Entonces me volví hacia Lauren, con voz tranquila y mesurada. ¿Es así? Ella asintió, como si no fuera más que una simple conversación. Como si no estuviera destrozando los cimientos mismos de mi existencia. Ya veo, dije, dejando la espátula. Y luego sonreí. Porque acababan de cometer el mayor error de sus vidas. Se suponía que el cumpleaños número 18 de Jake sería perfecto. Había planeado todo hasta el último detalle. Su pastel favorito de la pastelería del otro lado de la ciudad. El que tenía el espeso ganache de chocolate y las gotas de caramelo. El patio trasero estaba decorado, la parrilla estaba preparada para hacer una barbacoa y un coche nuevo estaba en la entrada, escondido bajo una funda plateada, esperándolo. Había trabajado durante años para asegurarme de que este día fuera especial. Quería celebrar al niño que había criado hasta convertirlo en un hombre. Al que había amado como a mi propio hijo desde que era un bebé. Lauren parecía normal esa mañana, sorbiendo su café en la mesa de la cocina mientras revisaba su teléfono. Nada en su expresión insinuaba lo que estaba por suceder. Debería haberme dado cuenta de que algo no iba bien cuando dijo que no te excedieras con el discurso de cumpleaños esta noche. Me reí entre dientes, quitándole importancia. Vamos, es su 18º cumpleaños. Puedo ponerme sentimental por unos minutos, ¿no? Ella me sonrió entonces. Pero había algo en esa sonrisa. Tensa. Forzada. Lo ignoré. Ignoré todo. Esa noche, el patio trasero estaba lleno de amigos y familiares. Se escuchaba música suave de fondo mientras todos reían y comían. Jake estaba rodeado de sus amigos, sonriendo de oreja a oreja, absorbiendo la atención. Parecía feliz. Me quedé de pie junto a la parrilla, dándole la vuelta a las hamburguesas y pensando en lo orgullosa que estaba de él. Entonces, la voz de Lauren se abrió paso entre el ruido. Su verdadero padre había vuelto. Me di la vuelta y la espátula casi se me resbaló de los dedos. ¿Qué? Ella sonrió, bebiendo su vino como si no acabara de soltarme una bomba. Lucas. Él extendió la mano. Jake quiere conocerlo. Mi pecho se apretó. Miré a Jake, esperando que pareciera culpable, que al menos mostrara alguna vacilación. No lo hizo. Ni siquiera me estaba mirando. El peso de sus palabras se hundió en mis huesos. Su verdadero padre. No su padre biológico. No era Lucas, sino su verdadero padre. La fiesta continuó a nuestro alrededor, las risas y las conversaciones llenaban el aire como si nada hubiera cambiado. Pero mi mundo se había desmoronado. Lauren se acercó más a mí y su voz sonó despreocupada, demasiado despreocupada. Ya no eres necesaria. La miré fijamente, esperando algún tipo de final, alguna indicación de que se trataba de una broma, pero sus ojos eran claros, firmes. Ya no eres necesario. Así, 18 años de paternidad borrados con una sola frase. Sentí la ira hirviendo en mis venas, pero no lo dejé traslucir. No aquí.
No ahora. Volví a mirar a Jake. Estaba riendo con sus amigos, como si esta revelación no le afectara en absoluto. Y tal vez no fuera así. Tal vez, para él, yo era solo un sustituto, un elemento que calentaba el asiento hasta que el verdadero padre volviera a aparecer en escena. Pero no exploté. No grité. No le di la vuelta a la mesa ni exigí una explicación. Me limité a sonreír. Porque, si bien ellos tenían sus planes, yo tenía los míos. Había pasado los últimos 18 años dándoles todo, amor, seguridad, estabilidad. Me había asegurado de que tuvieran un hogar, un futuro, una vida llena de comodidades. Lauren pensó que podía deshacerse de mí como si fuera un abrigo viejo que ya no le quedaba. Jake pensó que podía borrarme en el momento en que Lucas decidiera que estaba listo para ser padre. No tenía ni idea de con quién estaban tratando. Respiré lentamente para calmar los latidos de mi corazón. Luego, me volví hacia Lauren, con voz tranquila, mesurada. ¿Es así? Ella asintió, como si no fuera más que una simple conversación, como si no estuviera destrozando los cimientos mismos de mi existencia. Ya veo, dije, dejando la espátula. Y luego sonreí. Porque acababan de cometer el mayor error de sus vidas. Esa noche me senté en mi oficina y la celebración todavía resonaba débilmente en las paredes de la casa que poseía, la casa que había construido para ellos. Lauren y Jake se reían en el patio trasero, ajenos a la guerra que acababan de iniciar. Pensaban que yo era un tonto que simplemente aceptaría su destino y se iría. No tenían ni idea. Lauren pensó que había jugado su mano a la perfección, que yo era desechable, una reliquia del pasado ahora que Lucas había regresado. Pero lo que no se dio cuenta fue que yo no solo era el padre de Jake emocionalmente, también lo era legalmente. Y todo lo que sostenían, todo de lo que dependían, era mío. Me recliné en mi silla, tamborileando con los dedos sobre el escritorio mientras pensaba en mi próximo movimiento. Lauren no tenía idea de lo profundo que había planeado para el futuro. Había pasado años gastando dinero sin pensar, suponiendo que siempre había más. Y lo había, porque yo me encargaba de que así fuera. Pero lo que nunca entendió fue que yo me quedaba con los hilos. ¿La casa? Mía. El título de propiedad estaba a mi nombre y ella nunca se había molestado en comprobarlo. ¿Los coches? Míos. Todos ellos fueron adquiridos a crédito, con mi financiación. ¿Y las cuentas bancarias? También mías. Lauren había estado recurriendo a ellas durante años, dándose el lujo de ir a costosos spas y a viajes de fin de semana con sus amigas, sin cuestionarse nunca porque yo nunca decía nada. Porque había estado observando. Porque había estado esperando. ¿Y Jake? No era solo mi hijo de nombre. Yo lo había adoptado legalmente cuando tenía 2 años. Su certificado de nacimiento llevaba mi apellido. Lucas no tenía ningún derecho a reclamarlo. Ni legalmente, ni económicamente, ni de ningún modo que importara. Solté un suspiro lento mientras miraba la foto enmarcada de Jake en mi escritorio. Era de cuando tenía 6 años, cuando le faltaban los 2 dientes delanteros y estaba sentado sobre mis hombros mientras aplaudíamos en un partido de béisbol. Durante 18 años, había hecho todo por este chico. Y esa noche, ni siquiera me había mirado. Ni siquiera se inmutó cuando su madre me dijo que ya no me necesitaba. Bien. Si quisieran dejarme fuera, les mostraría cómo sería la vida sin mí. Tomé mi teléfono e hice algunas llamadas silenciosas. Primero, al banco. Trasladé los fondos restantes de nuestra cuenta conjunta a mi cuenta privada y congelé los de ella. Lauren no se daría cuenta esta noche. Nunca revisaba a menos que necesitara comprar algo. Luego me puse en contacto con la abogada de la propiedad. La casa ya estaba a mi nombre, pero inicié los trámites finales para transferirla completamente fuera de su alcance. Por último, llamé a la compañía financiera. ¿El coche que conducía, el que exhibía como si fuera un trofeo? Yo había estado pagando el alquiler. A la mañana siguiente ya no estaría allí. No me apresuré, no entré en pánico, calculé. Cuando saliera el sol, Lauren se despertaría en una casa que ya no le pertenecía, sin acceso a mi dinero, sin coche y sin tener ni idea de lo que acababa de pasar. Y cuando finalmente se diera cuenta, sería demasiado tarde. Cerré mi portátil y me puse de pie,
estirándome mientras miraba por la ventana. La fiesta que se estaba celebrando en el exterior había terminado. Jake seguía afuera, sentado junto a la fogata con sus amigos, riéndose sin ninguna preocupación. Me pregunté si siquiera entendía lo que estaba sucediendo. Yo lo había amado, lo había criado, le había dado todo. Y él me había descartado en un instante. Esa fue la parte que más me dolió. Pero no había tiempo para emociones. Ya no se trataba de sentimientos. Se trataba de enseñarles una lección que nunca olvidarían. Apagué las luces y exhalé lentamente. Al día siguiente comenzaría la pesadilla. A las 6 de la mañana, hice mi movimiento. La casa todavía estaba en silencio, los primeros rayos de luz de la mañana se filtraban a través de las cortinas. Lauren y Jake todavía dormían, felizmente inconscientes de la tormenta que estaba a punto de azotarlos. Me serví una taza de café, tomé un sorbo lento y salí. Ahora la entrada estaba vacía. El coche de Lauren ya había sido embargado durante la noche. Me había asegurado de ello. El silencio se sentía pacífico, pero no duraría. Cuando salió el sol, caminé hacia la puerta principal y pegué el aviso de desalojo en un lugar donde lo verían a primera hora. Letras mayúsculas y negritas. No hay lugar a confusión. Aviso de terminación de ocupación. Con efecto inmediato. Entonces entré, agarré mi bolso de lona, que ya tenía todo lo que necesitaba, y salí. No fui yo quien se fue sin nada. Lo fueron. No cerré la puerta de golpe. No hice una escena. Simplemente me alejé, me subí a mi camioneta y conduje unas cuantas calles más allá. Luego, estacioné y esperé. No tardé mucho. A las 6:45 de la mañana, vi movimiento. Lauren salió tambaleándose de la casa en bata, frotándose los ojos y sosteniendo la orden de desalojo en sus manos temblorosas. Su boca se movía, formando palabras silenciosas mientras la leía. Entonces, entró en pánico. Vi cómo ella abría de golpe la puerta principal y llamaba a Jake. Unos momentos después, él apareció. Desaliñado, confundido, miraba alternativamente a ella y al papel que tenía en las manos. Luego lo agarró, lo leyó y se quedó paralizado. Lauren se dio la vuelta, escrutando el camino de entrada con la mirada, probablemente esperando ver su coche aparcado allí. No fue así. Fue entonces cuando supo que no se trataba de un simple error. Era real. La puerta principal se abrió de nuevo y reconocí esa voz antes incluso de verlo. Era Lucas, el verdadero padre de Jake. El hombre que había regresado a sus vidas como un rey que regresa a su trono, excepto que ahora el trono había desaparecido, el palacio se estaba desmoronando y la realidad se estaba imponiendo. Lucas estaba vestido como alguien que acababa de salir de una noche terrible. Una camiseta arrugada, el rostro sin afeitar y una botella de cerveza todavía agarrada en una mano. Entrecerró los ojos para mirar el papel que Lauren le puso en la cara, murmurando algo en voz baja. Luego miró hacia la casa. Luego, por la falta de un coche. Luego, por Lauren. Y luego, se rió. Casi me sentí mal por ella. Casi. Lauren estaba dando vueltas, con las manos agarrando su cabello, su voz subiendo de tono hasta el pánico. Esto no puede estar pasando. Es algún tipo de error. Jake estaba allí de pie, con los hombros tensos y los puños apretados. Todavía no había dicho ni una palabra. Ni a mí ni desde la noche anterior. Observé desde lejos cómo Lauren volvía a entrar furiosa, probablemente para comprobar la cuenta bancaria. Ya sabía lo que encontraría, nada. Unos momentos después, reapareció, con los ojos desorbitados y el teléfono pegado a la oreja. Me llamaba. Lo dejé sonar. Luego volvió a llamar. Y luego otra vez. A la cuarta llamada, contesté. Tú, empezó ella. Pero la interrumpí. Oh, buenos días, Lauren. Supongo que has visto el aviso, ¿no? Mi voz sonaba tranquila y firme. Ella se atragantó con sus palabras. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Hubo silencio. Luego, su voz se volvió más suave. Por favor, hablemos. Esto es solo un malentendido, ¿no?
No queríamos decir. Oh, no, no. Fuiste muy claro, dije suavemente. Dijiste que ya no me necesitabas, así que me aseguré de que no me necesitaras. A ella no le gustó eso. Su voz se quebró por la desesperación. Jake es tu hijo. Tú lo criaste. Lo amas. Sonreí. ¿Lo amo? Porque según tú, su verdadero padre ha regresado. Eso me convierte en... ¿Qué? ¿Un extra? ¿Un calentador de asiento? ¿Un proveedor temporal? Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. Estás siendo cruel. No, dije. Mi voz era mortal. Lo que hiciste anoche fue cruel. Hubo un momento de silencio, justo el tiempo suficiente para que ella pudiera absorber el peso de sus decisiones. Luego añadí, dile a Lucas que mejor se ponga las pilas, porque ahora Jake es su problema. Luego colgué y no respondí cuando ella volvió a llamar. Me quedé sentada en mi camioneta, observando desde la distancia cómo Lucas empezaba a comprender la realidad de la situación. ¿Y la forma en que palideció cuando Lauren le entregó esa factura? Por $100,000 en manutención infantil sin pagar. Oh, esto apenas estaba comenzando. Lucas se quedó allí, mirando el documento que tenía en las manos como si estuviera escrito en un idioma extranjero. El cigarrillo que colgaba perezosamente entre sus labios se le resbaló y cayó al pavimento. $400,000, murmuró con voz ronca. Se volvió hacia Lauren, parpadeando rápidamente. ¿Qué diablos es esto? Lauren se veía tan pálida como él, sus manos temblaban. No es nada. Es solo que, tragó saliva con fuerza. Está mintiendo. En realidad no puede obligarte a pagar eso. Lucas soltó una risa breve y sin humor. ¿Un farol? Señora, esto es una pensión alimenticia. Si él presentó esta demanda, le debo hasta el último centavo. Sus dedos apretaron los papeles. Y no voy a pagar esto de ninguna manera. Lauren negó con la cabeza, mirando a su alrededor como si estuviera buscando una vía de escape. No. Tiene que haber un error. Me recosté en mi camioneta, bebiendo un sorbo de café mientras observaba cómo se desarrollaba el caos. Lauren tenía razón en una cosa, había cometido un error. Un gran error. Lucas no era el caballero de brillante armadura que ella había pintado. No era un héroe perdido hacía mucho tiempo que regresaba para recuperar a su hijo. No, era exactamente lo que siempre había sido. Un cobarde que huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. ¿Y ahora? Se estaba dando cuenta de que había entrado en una pesadilla. Jake estaba de pie a un lado, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No decía mucho, pero me di cuenta de que estaba empezando a procesar lo que estaba sucediendo. La noche anterior había estado lleno de confianza, dispuesto a cambiarme por su verdadero padre. ¿Pero ahora? Ahora estaba parado en el borde de la acera, viendo a su madre entrar en pánico y a su supuesto padre derrumbarse bajo presión. Me pregunté qué estaría pasando por su cabeza. ¿Se estaría arrepintiendo de su decisión? ¿Se estaría dando cuenta de que le había dado la espalda al único padre que realmente había estado ahí para él? No lo sabía. Y, honestamente, no me importaba. Lucas respiró profundamente y sacudió la cabeza mientras devolvía los papeles a las manos de Lauren. No. Este no es mi problema. Los ojos de Lauren se abrieron. ¿Cómo que no es tu problema? Lucas se burló, frotándose la cara con una mano. Quiero decir exactamente lo que dije. No me inscribí para esto. Volví porque dijiste que Jake quería conocerme. No dijiste nada sobre facturas y desalojos y, hizo un gesto con la mano en dirección a la casa. ¿Qué demonios pasó aquí? Los labios de Lauren se abrieron. Pero no salió ninguna palabra. Ella también estaba empezando a darse cuenta. Lucas no estaba allí para ser padre. Lucas estaba allí porque creía que podía volver a una vida cómoda, asumir un papel que ya se había creado para él. Pero ahora que veía la realidad, quería salir. Lucas, comenzó Lauren. Su voz temblaba. Podemos resolver esto. Solo ayúdame a hablar con él.
Tal vez si nos disculpamos, ¿sí? Lucas se rió. Me reí. Era el tipo de risa que destila incredulidad. El tipo de risa que dice que estás loco. ¿Crees que te va a aceptar de nuevo? Lucas hizo un gesto desesperado en mi dirección. No podía verme desde donde estaba aparcado, pero sabía que lo estaba mirando. Señora, él quemó tu vida de la noche a la mañana. ¿Crees que va a cambiar de opinión porque le pides perdón? Lauren apretó los labios y miró a la casa. Casi podía ver cómo giraban los engranajes en su cabeza. Estaba intentando salvarlo, intentando encontrar alguna forma de deshacer lo que había hecho, pero era demasiado tarde. Había tomado su decisión. ¿Y ahora? Tenía que vivir con ella. Lucas exhaló bruscamente y dio un paso atrás. Tengo que irme. Lauren levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿Me escuchaste?, murmuró mientras se dirigía hacia su auto. No me encargo de esto. Lucas, no puedes irte así nomás. Corrió tras él, agarrándolo del brazo. Jake te necesita. Lucas se la quitó de encima. No, tú me necesitas. Y no necesito este dolor de cabeza. Lauren parecía como si le hubieran dado una bofetada. ¿Y Jake? Por primera vez desde que empezó todo esto, vi miedo real en sus ojos. Porque de repente, el hombre por el que había estado tan ansioso de reemplazarme se estaba alejando. Lauren seguía intentándolo. Lucas, por favor. Quédate un ratito. Podemos resolver esto juntos. Lucas abrió la puerta de su auto. No es mi problema. Y así, sin más, se fue. Lauren se quedó parada en la entrada, mirando cómo su auto desaparecía calle abajo, con todo su cuerpo temblando. Luego, lentamente, se volvió hacia Jake. Ahora estaban solo ellos dos. No estaba Lucas. Sin red de seguridad. Sin hogar. Sin dinero. Y Jake, mi hijo, el chico que había criado durante 18 años, finalmente levantó la vista. Y él parecía asustado. Los vi parados allí por un largo tiempo. Por primera vez desde que empezó todo esto, eran ellos los que se sentían abandonados. Ellos fueron los que se quedaron en el frío. Y se merecían cada segundo de ello. Tomé mi teléfono y miré la hora. Aún no eran las 8 de la mañana y ya lo habían perdido todo. Sonreí, tiré mi teléfono al asiento del pasajero y salí del estacionamiento. Déjales que lo sientan. Déjales que sientan exactamente lo que se siente al ser descartado. No fui muy lejos. Aparqué a unas cuantas manzanas de distancia, lo suficientemente cerca para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Lauren y Jake seguían allí de pie, inmóviles. El peso de sus decisiones recaía sobre sus hombros como una tonelada de ladrillos. Solo podía imaginar lo que pasaba por sus mentes. Jake había pasado 18 años creyendo que podía tirarme como a un juguete viejo y recoger uno nuevo y brillante. Pero el nuevo y brillante. El verdadero padre. Se había ido del barrio sin pensárselo 2 veces. Lauren había pasado 18 años tratándome como si fuera un plan B. Una conveniencia. Ella pensó que yo siempre estaría allí. Pase lo que pase. ¿Y ahora? No tenía casa, ni dinero, ni coche. Y no tenía ningún plan B. Vi cómo Lauren agarraba su teléfono con manos temblorosas. Estaba en pánico. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba revisando sus contactos, tratando de averiguar a quién podía llamar para pedir ayuda. Primero, intentó llamarme a mí. Dejé que sonara el teléfono. Luego lo intentó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. A la 4ª llamada, contesté. Solo para que ella escuchara el silencio antes de colgar. Déjala sentirlo. Déjala saber cómo era ser ignorada. Jake estaba caminando de un lado a otro. Se puso las manos en la cabeza y murmuró algo que no pude oír. Me di cuenta de que se estaba frustrando. ¿Bien? Tal vez se estaba dando cuenta de que el verdadero padre que había elegido no estaba hecho para el trabajo. Tal vez estaba empezando a ver la diferencia entre un hombre que cría a un niño y un hombre que simplemente dona su ADN. Pero era demasiado tarde.
18 años demasiado tarde. Lauren debió darse cuenta de que nadie iba a venir a ayudarla porque de repente se volvió hacia Jake y lo agarró por los hombros. Sus labios se movieron rápidamente. Frenético. Tratando de explicar algo. Tratando de solucionar esto. Pero no había manera de arreglarlo. Podía gritar. Suplicar. Llorar. No cambiaría el hecho de que la habían descartado con la misma facilidad con la que ella me había descartado a mí. Había pasado 18 años asegurándome de que ella y Jake nunca tuvieran que luchar. ¿Y ahora? Estaban luchando y yo no iba a salvarlos. Los observé mientras caminaban de regreso a la casa. Lauren intentó abrir la puerta principal, pero ya sabía la verdad, estaba cerrada. Había cambiado los códigos de seguridad durante la noche. Ella golpeó la puerta como si la fuerza bruta pudiera deshacer el papeleo. Como si la desesperación pudiera revertir su error. No podía. Había pasado 18 años construyéndoles una casa. ¿Y ahora? No tenían casa. Jake se dio la vuelta y se sentó en los escalones de la entrada, enterrando la cara entre las manos. Por primera vez, parecía pequeño. No era el joven de 18 años confiado que me había despedido la noche anterior. No era el niño que había elegido a otro hombre en lugar de aquel que había estado a su lado. Era solo un niño. Un niño que acababa de darse cuenta del precio de sus decisiones. Debería haberme sentido mal, pero no fue así. Al final, Lauren se dio por vencida con la puerta. Se sentó junto a Jake, abrazándose a sí misma mientras el aire frío de la mañana se instalaba. Casi podía oír sus pensamientos. Nunca había vivido sin seguridad. Ella siempre había tenido un techo sobre su cabeza, comida en la nevera, facturas pagadas a tiempo. Por mi culpa, había dado todo por sentado. Había asumido que siempre estaría allí. ¿Y ahora? La realidad se estaba imponiendo. No tenían ningún plan. Ninguna red de seguridad. No, yo no. Les di una hora completa antes de hacer mi siguiente movimiento. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto simple. Anoche dijiste lo que querías decir. Ahora, tendrás que vivir con ello. Le di al botón de enviar. ¿Y entonces? Me fui en coche. Porque esto era solo el principio. Pasaron 3 días. 3 días de silencio. 3 días en los que Lauren llamó sin parar y dejó un mensaje de voz tras otro. Cada día destilaba más desesperación. Jake me envió mensajes de texto durante 3 días, con dudas. Mensajes breves y cuidadosos, sin disculparse abiertamente, pero claramente tanteando el terreno. No respondí. Los dejé que sufrieran las consecuencias de sus decisiones. Había pasado 18 años dándoles seguridad, estabilidad y una vida libre de dificultades. Ellos la habían tirado a la basura en cuanto apareció otra persona. ¿Y ahora? Ellos sentían la ausencia de todo lo que les había proporcionado. ¿Y yo? Yo disfrutaba cada segundo de ello. Al tercer día, Lauren finalmente se derrumbó. Ella se presentó en mi oficina. Yo estaba sentado en mi escritorio, revisando informes, cuando mi asistente tocó a la puerta. Señor, hay una mujer afuera que exige verlo. Ni siquiera tuve que preguntar quién era. Me recliné en mi silla, exhalando lentamente antes de asentir. La hice pasar. Unos segundos después, las puertas se abrieron y allí estaba ella, Lauren, que no se parecía en nada a la mujer tranquila y segura que había sido hacía apenas unas noches. Llevaba el pelo sin cepillar, el rostro pálido y la ropa que llevaba era la misma que llevaba el día que la había echado. ¿Bien? Había estado sufriendo. Debería sufrir. Cerró la puerta detrás de ella, sus manos se apretaron en puños mientras respiraba profundamente. Necesitamos hablar. La miré fijamente por un momento, luego me incliné hacia adelante, apoyando mis codos en mi escritorio. Ah, sí. Pensé que ya no me necesitaban. Ella se estremeció ante mis palabras. Hice un gesto hacia la silla que estaba frente a mí. Adelante. Al. Lauren dudó y luego se hundió lentamente en la silla. Cometí un error, susurró. No lo pensé. Solté una risa corta y fría.
¿No lo pensaste? Eso es quedarse corto. Tragó saliva con fuerza y sus dedos se retorcieron en su regazo. Yo solo. Jake quería conocer a su verdadero padre, y yo pensé que era lo correcto. Incliné la cabeza. ¿Pensaste que echarme de su vida era lo correcto? No, dijo rápidamente, sacudiendo la cabeza. Nunca quise echarte. Solo estaba. Me dejé llevar por el momento. Pensé que tal vez Lucas. Lucas, repetí, interrumpiéndola. El mismo Lucas que abandonó a su hijo durante 18 años. El mismo Lucas que huyó en el momento en que se dio cuenta de que tendría que ser padre. Lauren cerró los ojos por un breve segundo antes de asentir. Sí, admitió. Me equivoqué con él. Dejé que sus palabras quedaran en el aire por un momento antes de responder. Te equivocaste en muchas cosas. Ella me miró y sus ojos reflejaron algo que no pude identificar. ¿Desesperación? ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? Lo sé, dijo en voz baja. Sé que me equivoqué. Sé que te lastimé. Levanté una ceja, esperando que continuara. Sus manos temblaban mientras hablaba. Jake está asustado. Pensó que Lucas daría un paso al frente, pero cuando no lo hizo, se sintió muy afectado. No ha dormido, no ha comido mucho y él dudó. Quiere hablar contigo. Por primera vez desde que todo esto empezó, algo dentro de mí cambió. No mucho, solo un poco. ¿Por qué Jake? Jake seguía siendo mi hijo. Pero no iba a ponérselo fácil. Me eché hacia atrás y estudié a Lauren con atención. Dime algo, dije lentamente. ¿Estarías aquí si Lucas se hubiera quedado? Su rostro se desmoronó. Era la respuesta que ya sabía. Ella no habría regresado. Ella habría seguido adelante. Me habría dejado desaparecer de la vida de Jake como si nunca hubiera importado. ¿Y ahora que todo se había derrumbado? Ella esperaba que yo lo arreglara. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros antes de volver a hablar. ¿Ahora te das cuenta de tu error? Cuando pensaste que yo era desechable, no lo dudaste. Pero ahora que te estás ahogando, ¿quieres que te arroje una cuerda? Las lágrimas brotaron de sus ojos. Por favor, susurró. Hablemos. Arreglemos esto. Incliné la cabeza. Arregla esto. Lauren asintió rápidamente y extendió las manos hacia mí. Sí. Podemos solucionarlo. Haré lo que sea. Y me incliné hacia adelante, con voz helada. No hay nada que arreglar. Su respiración se entrecortó. Me levanté y me acomodé la chaqueta. Tú elegiste, Lauren. Me desechaste sin pensarlo 2 veces. Caminé hacia la puerta y la sostuve abierta. ¿Y ahora? Tienes que vivir con ello. Ella se quedó allí sentada, congelada, con los labios ligeramente separados como si quisiera decir algo. Pero ya no había nada más que decir. No tenía nada más que darle. Había pasado 18 años siendo esposo, proveedor y padre. ¿Y ahora? Ya había terminado. Vete, dije con calma. Lauren dejó escapar un sonido suave y entrecortado antes de finalmente ponerse de pie. Pasó junto a mí y se detuvo en la puerta. Jake realmente quiere verte, susurró. No respondí. Cerré la puerta detrás de ella. ¿Y por primera vez en 18 años? Me sentí libre. Pasaron los días. Luego pasó una semana. Esperaba que el silencio durara más, pero el 8º día sonó mi teléfono. Era un número que no había visto en más de una semana. Jae. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato antes de responder finalmente. No dije nada. Dejé que el silencio se alargara, esperando ver cómo iniciaría la conversación. Papá. Sentí que algo se retorcía en lo más profundo de mi pecho al oír esa palabra. Por un momento, pude escuchar la voz de Jake, de 6 años, tirando de mi manga y pidiéndome que lo ayudara a atarse los zapatos. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Y ahora? Ahora tenía 18 años y había tomado una decisión. Dejé que el silencio se prolongara antes de responder finalmente.
No estaba seguro de seguir siendo tu padre. Una larga pausa. Luego una respiración temblorosa. Cometí un error. Me recliné en la silla y mantuve la voz tranquila. Sí. ¿Lo hiciste? Yo pensé que Lucas era alguien diferente. Mamá hizo que pareciera que realmente quería estar ahí para mí. Solté una risita lenta y sin humor. ¿Y ahora? Ahora veo quién es realmente. Podía oír el arrepentimiento en su voz, el peso de la realidad presionándolo. Pero no iba a ponértelo fácil. Fuiste muy rápido en deshacerte de mí, dije. Ni siquiera lo dudé. Lo sé. Su voz se quebró. Fui un estúpido. ¿Yo? Te lastimé. No fue mi intención. ¿Solo? ¿Qué hiciste, Jaque? Mi voz era tranquila, pero cortante. Silencio. Podía oírlo respirar, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Pensé que no importaría, admitió finalmente. Pensé que siempre estarías ahí, sin importar lo que hiciera. Que sin importar lo que hiciera, seguirías siendo mi padre. Cerré los ojos por un breve segundo, absorbiendo sus palabras. ¿La peor parte? Lo entendí. Pero eso no significaba que pudiera olvidarlo. ¿Llamas porque realmente te importa?, pregunté. ¿O porque tú y tu madre no tenéis a dónde ir? Otra pausa. Me importa, dijo rápidamente. Sí, me importa. Lo juro. Pero sí, las cosas están mal. Nos quedamos con una de las amigas de mamá. Pero dejó escapar un profundo suspiro. No es su hogar. Nada se siente bien. Miré por la ventana y vi cómo el mundo se movía afuera. Era extraño saber que mi mundo se había puesto patas arriba mientras el resto de la ciudad continuaba como si nada hubiera cambiado. Tu hogar es algo que construí para ti, dije en voz baja. Ya no lo querías. Eso no es verdad. La voz de Jaque sonaba desesperada ahora. Estaba obsesionada con la idea de tener un padre biológico. Pensé que tal vez sería diferente, pero no lo pensé. Exactamente, te interrumpí. No pensaste. Otro largo silencio. Exhalé y me pasé una mano por la cara. ¿Qué quieres, Jaque? Una segunda oportunidad. Esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas y frágiles. Sabía que lo decía en serio. También sabía que una vez que se rompía la confianza, no se curaba mágicamente con unas cuantas palabras. Podía sentir que la ira aún ardía en mi interior, pero debajo de ella había algo más. Algo que no quería reconocer. Extrañaba a mi hijo, pero ¿estaba lista para dejarlo volver a entrar? No sé si puedo darte eso, admití. Por favor, susurró. Te lo demostraré. No espero que me perdones de inmediato, pero no me dejes afuera. Me quedé mirando mi escritorio, golpeando suavemente la madera con los dedos. 18 años. Había criado a ese chico, lo había amado, me había sacrificado por él. Le había dado todo y, aunque me había abandonado, una parte de mí todavía quería creer que podía arreglar las cosas. Dejé escapar un suspiro lento. No te prometo nada, Jaque. Lo entiendo. Pero si quieres una oportunidad, tendrás que ganártela. Yo me la voy a ganar. No dije nada más, no le dije que lo perdonaba, no le dije que todo volvería a la normalidad, porque no sería así. Pero tal vez, solo tal vez, había un camino a seguir. Terminé la llamada y me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. No estaba seguro de qué camino tomaríamos a partir de ahí. Pero por primera vez en días, no me sentí completamente vacía. Pasó un mes antes de volver a ver a Jaque. No le pedí ayuda. No me presionó, pero me envió mensajes de texto, breves y cautelosos, con actualizaciones sobre sus clases, sobre la vida. Cosas que me decía sin dudarlo. Yo le respondía, pero mantenía la distancia. Necesitaba ver si se trataba simplemente de culpa o si él realmente entendía el peso de lo que había sucedido. Una noche alguien llamó a mi puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, Jaque estaba allí. Se veía diferente, más delgado. La arrogancia arrogante que tenía antes había desaparecido.
Lo reemplacé por algo más pesado. Me arrepiento. Papá, dijo en voz baja. Dejé que las palabras se asentaran entre nosotros. Dejé que él sintiera el peso de ellas. No me había llamado así desde antes de su cumpleaños. Jake, le dije, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Él dudó. ¿Estás seguro? Asentí y le hice un gesto para que entrara. Parecía aliviado. Entró y escudriñó la casa con la mirada. Todo era igual, pero diferente. Porque yo era diferente. Lo llevé a la sala de estar, donde nos sentamos en silencio por un momento. Parecía incómodo, como si no estuviera seguro de cómo empezar. ¿Bien? Déjalo sentir. Finalmente, exhaló. Sé que no merezco esto, admitió. Sé que ni siquiera merezco estar sentado aquí después de todo lo que hice. Me recliné en mi silla y lo observé con atención. Entonces, ¿por qué estás aquí? Tragó saliva con fuerza. Porque necesito que sepas que ahora lo entiendo. No respondí. Solo esperé. Se frotó las palmas de las manos y miró al suelo. Durante años, pensé que la familia se trataba de sangre. Que tal vez me estaba perdiendo algo por no conocer a mi padre biológico. Y cuando mamá me dijo que Lucas quería estar en mi vida, me permití creer que eso significaba algo. Levantó la mirada, sus ojos llenos de algo crudo. Pero no fue así. En el segundo las cosas se pusieron difíciles. Él corrió. Otra vez. Tal como lo hizo antes de que yo naciera. Su voz tembló. ¿Nunca huiste? Mantuve mi expresión neutral, dejándolo hablar. Siempre estuviste allí, susurró. Por todo. Y lo tiré a la basura como si no importara. Ahí estaba. La verdad. Dejé que sus palabras flotaran en el aire antes de hablar finalmente. ¿Me lastimaste, Jake? Él asintió rápidamente. Lo sé. Y no puedo retractarme de lo que dije. No espero que me perdones de la noche a la mañana, pero quiero recuperar tu confianza y demostrarte que aún te necesito en mi vida. Dudó un momento y luego añadió, no solo porque las cosas se pusieron difíciles, sino porque finalmente entiendo lo que significas para mí. Lo estudié, buscando cualquier señal de que esto era solo otra fase, otra emoción pasajera. Pero todo lo que vi fue sinceridad. Y arrepentimiento. Dejé escapar un suspiro lento. No puedes simplemente pedir perdón y esperar que las cosas sean como antes, dije. No es así como funciona esto. Lo sé, dijo inmediatamente. No estoy pidiendo eso. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que no soy el mismo niño que cometió ese error. Exhalé y me pasé la mano por la cara. Durante el último mes, me había dicho a mí misma que si Jake alguna vez regresaba, no lo dejaría entrar. Que cerraría la puerta y que lo dejaría vivir con las consecuencias para siempre. Pero al mirarlo ahora, vi a mi hijo. No el niño que me traicionó, ni el chico que me dejó ir sin pensarlo 2 veces, sino el niño que yo había criado. El que se había quedado dormido sobre mi pecho cuando tenía 3 años. El que había llorado cuando se raspó la rodilla y solo quería que lo abrazara. El que me había susurrado, te amo, papá, todas las noches antes de acostarse. Antes de que olvidara lo que significaban esas palabras, tal vez finalmente estaba empezando a recordar. Me incliné hacia adelante, con voz firme. ¿Quieres volver a mi vida? Jake asintió rápidamente. Sí. Entonces demuéstralo. Tragó saliva con fuerza. ¿Cómo? Muéstrame quién eres realmente, dije. No con palabras, sino con acciones. Ya eres un adulto. Toma tus propias decisiones y apégate a ellas. Muéstrame que entiendes lo que significa ser un hombre. Ser responsable de tus errores. Asimiló mis palabras y asintió lentamente. Lo haré, prometió. Por primera vez, casi le creí. Pero creer no fue suficiente. La confianza había que ganársela. Y aún le quedaba un largo camino por recorrer. Los días transcurrieron lentamente después de aquella conversación. Jake no intentó volver a entrar en mi vida a la fuerza. No me llamaba todos los días ni se metía en mi espacio a la fuerza. En cambio, se presentaba de forma constante,
silenciosa, de maneras que no eran para aparentar, sino para dar contenido. Al principio, eran cosas pequeñas. Empezó a trabajar a tiempo parcial en un taller de automóviles local, algo que yo sabía que nunca se le habría ocurrido antes. No pedía dinero ni venía en busca de limosnas. Estaba intentándolo y yo me di cuenta. Una noche, casi 2 meses después de que todo se desmoronara, oí que alguien tocaba a mi puerta. La abrí y encontré a Jake de pie, con una pequeña bolsa de lona colgada del hombro. «Tengo un lugar», dijo simplemente. Levanté una ceja. «Sí, lo hiciste», asintió. «No es mucho, solo un pequeño departamento. Estoy compartiendo el alquiler con un par de muchachos del trabajo, pero es mío. Quería que lo supieras». Me apoyé en la puerta y lo estudié. Ya no era ese chico arrogante y descuidado. Había algo diferente en su manera de comportarse, en la manera en que me miraba. No con expectación, sino con respeto. «No tenías por qué venir a decírmelo», le dije. Se encogió de hombros. «Lo sé, pero quería hacerlo». Miré la bolsa de lona. «¿Te mudas esta noche?» Él asintió. «Sí, acabo de terminar de empacar». Lo consideré por un momento y luego dejé escapar un suspiro lento. «Entra un minuto», le dije. Jake dudó. «¿Estás seguro?» «No lo habría dicho si no lo estuviera», le dije. Entró con movimientos cuidadosos, como si aún no estuviera seguro de su lugar en mi vida. Fui a la cocina, serví 2 vasos de agua y le deslicé uno por la encimera. Lo tomó, pero no lo bebió de inmediato. «¿Quieres decirme por qué estás aquí realmente?», pregunté. Jake exhaló, haciendo rodar el vaso entre sus palmas. «Supongo que solo quería demostrarte que me tomo esto en serio, que no solo digo cosas». Asentí lentamente. «Lo has estado demostrando». Me miró, esperanzado pero cauteloso. «¿Eso significa?» «Significa que veo el esfuerzo», interrumpí. «Y lo respeto. Pero la confianza lleva tiempo, Jake. No es algo que se pueda hacer a la ligera». «Lo sé», dijo rápidamente. «No espero que las cosas vuelvan a ser como antes». «Yo solo». Se detuvo, tragando saliva con fuerza. «No quiero perderte para siempre». Dejé que sus palabras se asentaran entre nosotros antes de responder finalmente. «Casi lo lograste». Su rostro se ensombreció. «Pero no lo lograste», añadí. «Porque estás aquí. Y porque, a pesar de todo, sigo creyendo en el hombre en el que puedes convertirte». Su mirada se suavizó. «Eso significa mucho». Lo estudié durante un largo momento antes de asentir. «Sí, bueno, no hagas que me arrepienta». Una pequeña sonrisa genuina se dibujó en sus labios. «No lo haré». Por primera vez en meses, le creí. «No del todo». «No del todo». Pero fue un comienzo. Y por ahora, eso fue suficiente.